Buenos días, Dios les bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana preciosa, soleada, típica de Puerto Rico, la isla del Cordero. Y quiero hablar acerca del tema meditar. Normalmente, pues nosotros meditamos en un montón de cosas. La inmensa mayoría de las personas ocupan su mente en meditar en problemas, en situaciones familiares, en problemas de salud, en problemas financieros. Meditan en un montón de cosas que le cargan, los llevan a afligirse, los llevan a angustiarse. Y en esta mañana pues quiero compartir contigo de estos escritos que yo he hecho en años anteriores. Meditar en la escritura. Y dice en el Salmo 1, rapidito: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escucha bien ahora. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo, dice, y todo lo que hace prosperará. ¿A cuánto les pasa que leemos un pasaje de la Biblia y a los pocos minutos se nos olvida? Se nos olvida que leímos ese pasaje, tal vez se nos olvida de dónde fue que lo leímos. Y a mí me sucede con frecuencia, así que estoy constantemente pues leyendo la escritura. A menudo nos ponemos como meta leer toda la Biblia en un año, que no está mal, ¿verdad? Es posible porque existen formas, aplicaciones, mecanismos que pueden llevarte a lograr leer la Biblia en un año. Yo tengo aquí un libro que lo escribió el doctor Charles Stanley, el cual se lo regalé a mi esposa. Se llama La Biblia en un año. Y son pensamientos. Lo tengo por aquí. Permítame que lo voy a buscar un momentito. Cada día en su presencia. Y sin el ánimo de hacerle promoción al libro, es un libro preciosísimo porque te lleva día a día en su presencia, texto a texto, así durante un año. Ya lleva bastantes años con nosotros y mi esposa lo sigue leyendo una y otra vez. Así que existen mecanismos para poder lograr leer la Biblia en un año. Y eso pues no está nada mal. Intentar leer la Biblia. Mientras más la lees, más se te va entrando, ¿verdad?, esta mentecita, que no es infinita, es finita. Tiene un límite, pero que sigue llenando en el conocimiento. Así que podemos leer la Biblia tal vez en 3 meses o en un mes, para los que son más diestros, en 6 meses, un año, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra meditar, entendamos por la palabra meditar como pensar detenidamente, con atención, con cuidado y reflexionar. Si lo buscas en los diccionarios de lengua española o Word Reference, como se puede buscar en el internet, te encontrarás con esa definición. Pensar detenidamente, con atención y cuidado, reflexionar. Cuando decimos que vamos a meditar en la palabra de Dios, estamos diciendo que lo que leímos o en lo que leímos, vamos a pensarlo, preguntarnos, en darnos en cuerpo y alma
en lo que Dios quiere que hagamos con su palabra. Y una respuesta simple sería cumplir su voluntad, su propósito para su gloria. Si bien los salmos comienzan con una bienaventuranza, la cual podemos ver también en Josué capítulo 1, verso 8, cuando dice, vayamos rapidito, Josué capítulo 1, verso 8, cuando dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. También vemos, además de Josué, vemos que no quedó como una mera introducción, si lo pudiéramos decir así, no quedó como una introducción al libro de los Salmos. Permítame un segundo. Pues vemos en los Salmos, y podemos ir al Salmo, ahí está. Vemos en los Salmos, y vayamos al Salmo, yo diría que es el Salmo más largo, el Salmo 119. Salmo 119, pero no voy a leer los 176 versos que tiene el Salmo 119. Nos vamos a concentrar en los versos del 97 al 105. Y vemos cómo el salmista se expresa en torno a la meditación de la Escritura. Leo como sigue. Verso 97. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Voy a repetir eso. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Así que esta era la manera del salmista estar conectado con Dios todo el día. A medida que vayamos leyendo, nos daremos cuenta, y a modo de retrospección o de introspección, para vernos nosotros adentro, poder ver y analizar y evaluarnos qué o en qué cosas nosotros estamos ocupando nuestra mente para meditar en ello. Dice el verso 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Aquí vemos que es una promesa de Dios darnos sabiduría. Sabiduría si es que están presentes sus mandamientos con nosotros. Porque siempre están conmigo. ¿Qué cosa? Tus mandamientos. Por tanto, me has hecho sabio. Me has dado sabiduría. Siempre que no podamos entender algún verso leyéndolo regularmente, vayamos de atrás para adelante para ver si de esa manera podemos entonces equilibrar ese pensamiento que está dándonos el Señor y poder entonces reflexionar en él y darnos cuenta qué es lo que quiere Dios con nosotros. Dice el verso 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Cuando escuchamos a Dios, lo que nos tiene que decir Dios en su palabra o por su palabra, esto nos da entendimiento. Verso 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. No, sí,
lo que nos está dando el salmista es que no depende de la edad que tengamos o el tiempo que tengamos en el Evangelio, sino en si yo aplico el leer la Escritura, si yo guardo sus mandamientos, como lo dice ese verso 100, si yo guardo su palabra, ¿dónde? En nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Para qué? Para ponerlo por obra. Saltemos al 103. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Aleluya. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. En el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel y el apóstol Juan también tuvieron esa misma experiencia que tuvo el salmista. Ellos tuvieron que decir: deseables son más que el oro, más que mucho oro. ¿Qué cosa? Su ley, su palabra, su temor a Dios, a Él, sus juicios son más dulces que la miel y esta que destila del panal. Dice que son mucho más que el oro afinado, más dulce que la miel. La miel esa que está ahí en ese panal, que está fresca, que no está procesada, como lo vemos en el Salmo 19, verso 10, cuando dice, y vayamos rapidito para leerlo, ya que estamos aquí en la Escritura. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Este verso o estos versos de este capítulo 19 es interesante porque a veces damos por caducado, damos por nulo lo que es la ley de Jehová, la ley de Dios. Cuando el salmista dice aquí, es el salmista David que lo habla y dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, en otras palabras, no se corrompe, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y si vamos a 1 Timoteo 1:8, para los que no les gusta mucho el Antiguo Testamento, 1 Timoteo capítulo 1, verso 8. Dice: pero sabemos, esto es el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Así que tenemos aquí a Juan el apóstol, al salmista David, a Ezequiel, hablando acerca, el apóstol Pablo, hablando acerca de la ley como que es una ley que es perfecta, que convierte el alma, que es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Y con eso dice el verso 104: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, sabiduría e inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y el verso 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya, aleluya. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Creemos realmente lo que acabamos de leer? ¿Realmente la palabra de Dios es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino? Pensemos por un momento.
Aquí en las Escrituras, en los Salmos, se dice Selah. Si es así, procuremos meditar en la palabra de Dios, en ella, aplicarla, guardarla, ponerla por obra en nuestros corazones para beneficio de uno y también para beneficio de otros, para que otros sean beneficiados, que sean también instruidos, que sean también prósperos en la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no es lámpara a mis pies y no es lumbrera a mi camino, entonces hay una pregunta por default: ¿qué lo será? Si esta escritura, la palabra de Dios, no es lámpara a mis pies, tampoco lumbrera a mi camino, entonces, ¿qué me está iluminando? ¿Realmente hay otra cosa que ilumine? No. Dice Dios, dice su palabra, que Dios que resplandeció de las tinieblas, que de las tinieblas dijo su luz, dijo, sea la luz, y fue la luz, como se dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Así que no hay otra cosa que pueda alumbrar tu camino y que sea lámpara a tus pies. Esto podrá sonar duro, pero la respuesta es que todo lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos o lo que vemos en las redes sociales, todo lo que dicen de un lado o de otro, eso viene a sustituir la palabra de Dios. Lamentablemente, para perdición. En cambio, si la palabra de Dios es mi meditación todos los días, de día y de noche, todo el tiempo, mi rumbo, mi camino será entonces conforme a su palabra y no conforme a mis preceptos o pensamientos o el de cualquiera otro que me esté tratando de inducir. Siempre y cuando no te induzcan por la palabra, porque si está tratando de inducirte por la palabra, como estoy yo tratando de que sea la palabra de Dios lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino, pues entonces, si no es así, no lo oigas, no lo sigas, porque vas rumbo a la perdición. Hay una pregunta que quiero hacerles a ustedes y dejarles saber, dejarle para que ustedes mismos se la contesten y se reflexionen en ella. ¿Qué me influye más? ¿La televisión, las redes sociales, los TikTokers, los influencers o la escritura, la palabra de Dios? Yo ando, hablo, vivo conforme a la palabra de Dios o conforme a los consejos de malos, como dice en el capítulo 1, verso 1 del Salmo, o a los caminos de los desobedientes a Dios, los encarnecedores, los que se sientan en silla de escarnecedores. En otras palabras, esto es en los que se sientan a burlarse de otros, o también a blasfemar el nombre de Dios. Meditemos en esas preguntas. ¿Qué me influye más? ¿La publicidad del mundo o la palabra de Dios? Sea bueno que tomen un momento y reflexionen de verdad de corazón en si realmente es la palabra de Dios lo que me está influyendo o son las redes sociales, el Facebook, el YouTube, el TikTok, el Instagram, las redes sociales, los influencers. Por amor a Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Cuando meditamos en la palabra de Dios, va a surtir un efecto en nuestras vidas. Y tú te preguntarás, pero ¿cómo así? Si cuando leo no siento nada.
Bueno, pues cuando nosotros vinimos a los pies de Dios, a los pies de Cristo, y le confesamos como Señor de nuestra vida, no como Salvador únicamente, porque mucha gente viene a Cristo para que Él los salve, sabiendo que viene una condenación. Sin embargo, esto no puede estar desligado o no puedes desatarlo de ser Señor de tu vida. Porque si Él no es Señor de tu vida, tampoco será Salvador de tu vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Como dice ese texto que lo convierten en corito, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Aleluya. Así que cuando meditamos en su palabra, esto va a surtir un efecto en nuestra vida. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, que le confesamos como nuestro Señor y siendo Él nuestro Salvador, porque nos arrepentimos de haber vivido a espaldas de su palabra, a espaldas de Dios, de su voluntad. Eso va a producir en nosotros, en nuestro interior, como ríos de agua viva que fluye en dentro de nuestro ser, y su espíritu va a confirmar que eres templo de Él. Bueno, seguimos. Dice que cuando meditamos en su palabra, cuando meditamos en la Escritura, cuando nos enfocamos en Dios y solamente en Él, y dejamos todo lo demás, lo echamos a un lado, más que hablar con Dios, que es cuando oramos, es escuchar lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Una de las cosas más importantes para la vida y en la vida de todo cristiano, además de orar, que eso es el oxígeno, es meditar en la palabra de Dios. Existe un término que se usaba mucho, yo también lo decía, que identificaba un sector de la cristiandad más que el resto de la otra. Y era ese término que decía boa. Muchos probablemente no saben qué es ese término, otros sí. Boa, Biblia, oración y ayuno. En esta ocasión voy a sustituir la palabra ayuno por la palabra acción. En otras palabras, Biblia, oración y acción. Cuando meditamos en la palabra de Dios, ponemos en acción lo que estamos estudiando de la palabra de Dios. De modo que leemos la Biblia, oramos al Padre, ponemos en acción en nuestro diario vivir todo lo que está en su palabra para que produzca fruto apacible de justicia en lo que en ella son ejercitados. La calma, eso da como resultado una calma a nuestro interior, a nuestro ser. Nos quita esa ansiedad, nos da paz a nuestro espíritu, nos ilumina nuestros pensamientos, pues nos deja saber, nos deja ver cómo piensa Dios al respecto de tal o cual cosa, más allá de lo que piensa mi mentecita finita. Nos da fuerza para comenzar y continuar el día. Muchas son las veces que de madrugada pues yo me presto para orar. Todos los días lo he hecho desde el 2019, cuando el Señor me dijo que quería que me levantara de madrugada a hablar con Él. Y con todos los dolores que tengo, que esos achaques que me están dando en mi cuerpo, pues yo comienzo a orar, a meditar en la palabra, leo la escritura, pero cuando me da con levantarme, que tengo que levantarme, lamentablemente
se me hace bien difícil. Y es ahí que entonces, si no hubiese meditado en la palabra y conocido la escritura, lo que dice en el libro de Isaías cuando dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Entonces ahí yo le digo, Señor, tu palabra dice eso. Tu palabra dice que tú das esfuerzo a cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Y yo no tengo fuerzas ahora mismo. Necesito que tu palabra me dé aliento, fuerza para yo poder levantarme y continuar. Pero no me quedo recostado del sofá. Yo me levanto y pongo en acción la palabra. Así que eso es como, ¿verdad? Un pequeño hint, diría el americano, para que lo puedan utilizar, porque me ha funcionado a mí y sé que le va a funcionar a ustedes. La palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo y es refrigerio para nuestros huesos. Dependemos totalmente de la palabra de Dios. Meditar en su palabra purifica nuestro corazón. Permítame mostrarle algo para ejercitar la meditación de su palabra. En Hebreos capítulo 12, verso 14, nos dice que sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y este es un camino que muchos rechazan tomar. Sin embargo, el que anduviere por este camino, como dice en Isaías 35, verso 8, que el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces, ¿cómo podemos santificarnos? Dice el apóstol Juan en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. No sé si están pensando, sí, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso con purificar nuestros corazones? Cuando leemos en el libro de Mateo, Mateo capítulo 5, verso 8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esto me lleva, y voy a recorrer la Biblia, nos lleva al Salmo 24, verso 3 y 4, cuando dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Mira lo que dice el verso 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Aleluya. Termino diciendo, meditemos en la Escritura, de día y de noche, en su palabra. ¿Por qué? Porque, querido hermano y hermana, la palabra de Dios, la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Habiendo dicho todo esto, el apóstol Pablo le dice en su carta a los filipenses, dice en el capítulo 4, verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar. Meditemos en la palabra de Dios. Meditemos en la Escritura.
Y dice la Escritura que el Dios de paz estará con vosotros. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en abundancia. Y que nuestro Señor Jesucristo añada gracia sobre gracia a tu vida. Amén. Amén. Dios te bendiga.